¿Verdad? Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que les tenemos información muy variada que esperamos sea de su interés y también de utilidad. Les platicaremos de la convocatoria Nómada 3.0 de Radio UNAM para creadores universitarios que tiene que ver con la música. Seguiremos conociendo cómo se formaliza la presencia de nuestra universidad en diferentes partes del mundo a través de la UNAM en el mundo con Sandra Lorenzano. Y comenzaremos hablando de partículas y física con el doctor Miguel Alcubierre. Acompáñenos. El 2025 fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, con la intención de difundir entre más personas el interés y el gusto por esta disciplina, que a partir del estudio y el conocimiento de las partículas y los átomos, busca ampliar nuestra comprensión sobre el espacio, el tiempo y la evolución del universo. Y para hablarnos de lo que ha sido su materia de investigación e interés durante varios años, saludemos esta tarde a uno de los universitarios más destacados en este tema y también muy interesado en la difusión. Se trata del doctor Miguel Alcubierre, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, con mucho gusto. Qué gusto que esté aquí con nosotros para hablar de esta efeméride, que sabemos que cada vez hay más efemérides, más fechas importantes, y entonces comencemos por ahí. ¿Qué significa? ¿Cuál es la intención de la designación de este Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas? Bueno, es para celebrar y recordar una de las áreas de la física que se ha vuelto más importante a lo largo del último siglo. La física cuántica es la física que nos explica cómo funciona el mundo subatómico, los átomos, las partículas elementales, los núcleos atómicos. Son matemáticas muy complicadas, las partículas hacen cosas muy raras, a veces parece que están en varios lados a la vez, tienen comportamientos muy extraños, muy antiintuitivos, y inicialmente costó mucho trabajo entender cómo se comportaban las partículas, y justamente hace 100 años, en 1925, se presentó la primera realmente teoría completa de cómo debería funcionar este mundo subatómico. La presentó un físico que se llamaba Werner Heisenberg en 1925. Y entonces por eso estamos celebrando hoy 100 años de que encontró esta manera de expresar esta teoría. Y la razón fundamental por lo que queremos celebrar es que la mecánica cuántica, la física cuántica, aunque suene muy esotérico, que describe el comportamiento de las partículas, etcétera, tiene enormes aplicaciones tecnológicas. O sea, hoy vivimos, todos traemos en la bolsa aparatos celulares que tienen microelectrónica, y la microelectrónica depende crucialmente del comportamiento de los electrones, estas partículas, y ese comportamiento está descrito por la física cuántica. Entonces realmente tiene aplicaciones fundamentales en muchísimas áreas de la tecnología, la electrónica, la óptica, también los satélites, en muchas áreas la mecánica cuántica está presente en nuestras vidas. Y para entender la diferencia, comencemos por explicar o ayudarnos a entender qué es la física tradicional y cuál es la diferencia, digamos, con la física cuántica. Bueno, la física tradicional antes del siglo XX era la que nos hablaba de cómo se movían los objetos que llamamos macroscópicos, las piedras, las pelotas, los planetas, nosotros mismos, y entonces lidiaba con eso. También hablaba ya en el siglo XIX se estudiaron los campos eléctricos y los campos magnéticos, que también tienen enormes aplicaciones tecnológicas en las telecomunicaciones, por ejemplo. Pero esto es lo que llamamos la física clásica, o sea, se entendía muy bien que funcionaba, se podía describir el movimiento muy bien, uno tenía una imagen muy clara de lo que pasaba, se mueve una pelota, va para allá, choca, etcétera, se mueve un planeta alrededor del Sol. Pero cuando se empezaron a estudiar las partículas elementales, y en particular los átomos, nos dimos cuenta que pasaban cosas muy raras. La primera cosa fue en 1900, que un físico, Max Planck, estaba tratando de entender la radiación de los objetos calientes. En física le llamamos la radiación de cuerpo negro, que suena un poco raro, pero realmente es el tipo de radiación que emiten objetos que están calientes debido a su temperatura, como el Sol, por ejemplo. Y simplemente con las reglas de la física clásica del siglo XIX, XVIII, no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba, y no había manera de explicarlo, hasta que él tomó estrictamente una decisión desesperada. Él dijo, ¿qué tal si la energía que emiten estos cuerpos no es un continuo, sino que va en paquetitos? Y esos paquetitos les llamó cuantos. Un cuanto es un pedacito. Entonces dijo, a lo mejor la energía va en paquetitos, y le sonaba rarísimo, le parecía la idea espantosa, pero cuando lo puso en las matemáticas todo funcionó. Lo dice de forma muy clara, pero en realidad para la gente común son muchas teorías, son muchas leyes, son muchas cosas que, como bien nos dice, se pueden ir contraponiendo. ¿Qué es lo que tendríamos que entender o tener claro sobre la física en cuanto
a la aplicación práctica que ya nos la menciona también de alguna manera, pero en cuanto a este origen del universo, de la evolución, de estos conceptos que no son muy complicados, como es el espacio y el tiempo, que a veces ni los mismos físicos se entienden o se contraponen. Bueno, sí. Sí, bueno, eso ya es otra área. En realidad, bueno, la física cuántica, como comentaba, habla de las cosas pequeñas, habla de las partículas, y la palabra cuántico viene de eso, que son paquetitos, que a nivel muy chiquito las cosas no son continuas, son lo que llamamos discretas, vienen en pedacitos. La luz está en fotones, que son pedacitos, son partículas de luz. Los electrones son partículas. La energía que pueden tener no puede ser cualquier cosa, está aquí, o está acá, o está acá, pero no puede estar nada en medio. Entonces, de ahí viene la palabra cuántico, de cuánto, que quiere decir pedacito. Y las propiedades de esas cosas son muy extrañas. De hecho, hoy en día nos preguntamos si el espacio y el tiempo, que para nosotros el espacio es continuo, y uno se imagina que lo puede hacer con un microscopio, ver cada vez más y más y más chiquito, siempre se va a ver el espacio igual. Una pregunta que se hace hoy en día a la gente es si será que el espacio no es continuo, y que a escalas muy, muy, muy chiquitas el espacio también está hecho de pedacitos de espacio, de un espacio cuántico, diríamos. Ese es un área de la física que la gente investiga ahorita muchísimo, porque es muy interesante, pero esa de momento, digamos, no tiene aplicaciones tecnológicas. Pero la física de los electrones y de los protones, y de los fotones de luz tiene aplicaciones importantísimas. La física cuántica explica la estructura de los átomos, la energía nuclear viene de la física cuántica, tanto la que nos permite hacer bombas espantosas, pero también la que nos permite hacer reactores nucleares, o la que nos permite tratamientos médicos. En los tratamientos médicos, estas tomografías que se hacen computarizadas, que se hacen luego con antiprotones o eso, ahí está trabajando la física cuántica todo el tiempo. Si no tuviéramos un entendimiento de la física cuántica, estos aparatos no funcionarían, ni siquiera los podríamos haber inventado. Claro, y en este sentido vale la pena hablar cuál es, digamos, o cómo se da esta relación de la física cuántica en particular con la ciencia ficción, pero también con la astronomía y con otras disciplinas y con otras áreas del conocimiento. Claro, tiene muchas aplicaciones en la astronomía también, sobre todo los aparatos que vemos, digamos, los objetos astronómicos que vemos allá afuera son clásicos, no son cuánticos, son grandes, son estrellas, etcétera. Pero, por ejemplo, para entender cómo funciona una estrella en el núcleo de una estrella hay reacciones nucleares de fusión que funcionan hidrógeno para convertirlo en helio, y todo eso está explicado por la física cuántica. Entonces, la física cuántica se aplica en entender, por ejemplo, cómo funcionan las estrellas adentro. También se aplica en entender el origen del universo, en la gran explosión. La física cuántica juega un papel fundamental para la formación de las primeras partículas, de los primeros núcleos atómicos, etcétera. Entonces ahí es muy importante. Pero también tiene una aplicación en la tecnología de la astronomía, porque hoy en día tenemos cámaras enormemente sensibles que detectan luz que viene de galaxias muy lejanas y que es muy tenue, y esa luz viene en pedacitos, en cuantos, y entonces nuestros aparatos detectan estos cuantos de luz, estos fotones, y entonces para diseñar estos aparatos y para que funcionen como esperamos, requerimos de las reglas de la física cuántica. Claro, y que permiten en muchos sentidos comprobar lo que se venía estudiando o muchas veces desmentir aquello que se creía. Y en este sentido me gustaría que nos ayudara pues a identificar o a hacer como una especie de ABC de esos grandes nombres o teorías que han marcado la historia de la física tal como la conocemos hoy en día. Bueno, en particular en la física cuántica hubo muchas personas que contribuyeron, muchos científicos importantes. Como comentaba, la primera persona que pensó que a lo mejor la energía venía en pedacitos y que no le gustó la idea, pero funcionaba, era Max Planck. La segunda persona que trató y que dijo, bueno, la luz viene en pedacitos, fue Einstein. El famosísimo Albert Einstein fue la segunda persona que habló de cuantos de luz, de partículas de luz que hoy en día llamamos fotones. Después hubo otro físico famosísimo, Niels Bohr, que dio el primer modelo de un átomo usando las reglas cuánticas para explicar por qué los átomos no tienen cualquier energía, sino tienen energías muy precisas, y por qué cuando uno analiza la luz que viene de algún átomo, viene en un espectro discreto, solo hay rayas de luz muy específicas. Entonces ese fue Niels Bohr. Y luego vino, como les comentaba, justo hace 100 años Heisenberg. ¿Por qué le celebramos a Heisenberg este año? Porque el primero que dio una visión completa y no como a pedacitos como antes, que eran nada más aquí creo que funciona, aquí creo que funciona. El primero que dijo, no, aquí hay una teoría matemática completa fue Heisenberg. Y luego también vino Schrödinger, que nos dijo que la mecánica cuántica se puede entender pensando que las partículas de alguna manera son como ondas, como que se propagan por el espacio como una especie de onda, la llamamos la función de onda. Ese fue Schrödinger. Y luego hubo un físico famosísimo, quizá uno de los más grandes físicos de la historia, que fue Dirac,
que fue un físico británico que unificó las reglas de la relatividad de Einstein con las reglas de la mecánica cuántica y a través de estas nuevas ecuaciones predijo la existencia de la antimateria, por ejemplo, que ahora sabemos que existe y se usa tecnológicamente. Y que está muy presente esta antimateria. Sí. En este sentido, doctor, también hay, bueno, como tenemos como en la cabeza dos grandes teorías, que es la teoría cuántica y la de la relatividad. Sí. ¿Cómo se contraponen o cómo se complementan? Esa es muy buena pregunta. Hoy en día, digamos, la física moderna hoy en día está sustentada en dos grandes bases, dos grandes pilares, que son, por un lado, la física cuántica, que es la física que nos explica lo que pasa para las partículas a escalas pequeñas, y la relatividad general de Einstein, que es nuestra teoría de la gravedad, que nos explica la estructura del universo a gran escala, que nos dice las propiedades del tiempo y del espacio. Las dos son exitosísimas y funcionan muy bien y sus predicciones se han confirmado de manera increíble, pero cuando tratamos de juntarlas, las reglas de la mecánica cuántica con las reglas de la relatividad general matemáticamente son incompatibles. Ese es un problema, llamamos el problema de la gravedad cuántica. No hemos logrado aplicar las reglas cuánticas a la gravedad. No por falta de esfuerzo, la gente lleva 50 más, 60 años trabajando en este problema, y estoy hablando de miles de físicos trabajando en este problema, es un problema fundamental. Hasta ahora no hemos encontrado la respuesta. Hay propuestas, una propuesta que mucha gente a lo mejor ha oído hablar de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una propuesta de tratar de unificar estas cosas. Hay otras propuestas. Se investiga aquí en México, se investiga aquí en la UNAM este problema. Entonces, es un problema todavía abierto, pero sabemos que el universo finalmente es uno, hay un universo. Entonces, nuestra manera de describirlo debe ser al final una. Entonces, tenemos que encontrar la manera de compatibilizar estas dos visiones, la visión de la escala pequeña, que es la visión cuántica, con la visión de la escala enorme, que es la relatividad. Tiene que haber una manera de que sean compatibles, porque finalmente el universo en el que vivimos es uno, ¿no? Claro, funciona, crea, y así ha evolucionado, digamos, con todas estas dudas e interrogantes. Y quizás esto responde un poco a la siguiente pregunta, pero tendrá seguramente también algo más que decirnos. ¿Cuáles son hoy en día las principales interrogantes, las principales preguntas que se hacen desde la física cuántica, doctor? Bueno, esa es una, cómo unificar la física cuántica con la relatividad general, con la gravedad, cómo tratar de cuantizar la gravedad, es una de las grandes preguntas, pero hay otras relacionadas también con la estructura del universo a gran escala. Por ejemplo, hemos encontrado cuando estudiamos el universo a gran escala, la distribución de galaxias, que falta materia, le llamamos la materia oscura, y creemos que la materia oscura es algún tipo de partícula que debe aparecer un día en los aceleradores de partículas que están estudiando estas interacciones entre partículas cuánticas. Esperamos que ahí aparezca. Entonces, una de las grandes interrogantes es si la materia oscura realmente es una partícula que va a aparecer un día o no en uno de estos aceleradores. Y bueno, también nos estamos preguntando si hay más partículas. Por ejemplo, nos preguntamos si la antimateria y la materia son equivalentes en todas sus formas, porque nuestro universo está hecho de materia y no de antimateria, y no entendemos por qué, porque deberían ser equivalentes. Entonces eso no nos queda claro. Entonces la asimetría entre materia y antimateria es una de las grandes interrogantes. Y luego interrogantes mucho más fundamentales, porque hemos detectado que el electrón está ahí, tiene tal masa y tal carga, que el protón tiene tal masa y tal carga, pero la pregunta es, ¿por qué tienen esa masa? ¿Por qué no otra masa? Y esa es una pregunta todavía más complicada. ¿Por qué el universo se describe con estas cuantas partículas que hemos descubierto y no con más partículas? Entonces hay muchas preguntas todavía que seguimos investigando. Y una que le inquieta y en la que usted ha trabajado particularmente a lo largo de muchos años es la de si es posible viajar más rápido que la luz. Bueno, sí, eso no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica, pero sí, es una propuesta que hice hace ya 30 años, de una manera de formar la geometría del espacio que en principio permitiría viajar más rápido que la luz. Lo dejé como una idea simplemente de una deformación del espacio que consiste en expandir el espacio detrás de una nave espacial, digamos, o un objeto, y comprimirlo enfrente. Las ecuaciones matemáticas permiten este tipo de geometría, este tipo de deformación de la geometría. El problema ahí es cómo la logra uno en la práctica. Es una especie de especulación, pero lo preguntaba en el sentido de ir más allá de la evidencia, de lo que estamos viendo y de imaginar, y además de difundir. Usted, además de este trabajo de investigación que ha hecho a lo largo de muchas décadas o de mucho tiempo, tiene que ver con el de compartir con los públicos, con las nuevas generaciones, con los estudiantes. Bueno, sí, para mí compartir la ciencia y lo que hemos aprendido del universo es bien importante. Yo siempre he considerado que hacer comunicación de la ciencia, divulgación de la ciencia, es una actividad que se tiene que hacer por varios motivos. O sea, primero, hemos aprendido mucho del universo y es importante que la gente
que no son especialistas tengan por lo menos una idea de qué es esto. O sea, ¿dónde estamos? Porque vivimos en un mundo además cada vez más dominado por tecnologías muy complejas y que la gente entienda, por lo menos a nivel elemental, cómo es que funcionan estas tecnologías y que no son arte de magia, ¿no? Que son tecnologías que funcionan porque entendemos cómo funciona la naturaleza. Entonces creo que es muy importante. Creo que sí, que la gente tenga un cierto nivel de cultura científica es importante para que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? en la vida. O sea, la ciencia se basa en evidencia, se basa en preguntarnos cosas, en no creer cualquier cosa a menos que tengamos evidencia. Creo que ese tipo de razonamiento científico es útil en cualquier momento de la vida. Entonces creo que eso es muy importante. Por otro lado, la investigación científica se hace en las universidades, muchas de ellas universidades públicas como la UNAM, que reciben su dinero de los impuestos de la gente. Entonces creo que también es importante que la gente sepa esos impuestos en que se están gastando, en que hemos aprendido gracias a esta inversión que se está haciendo con el dinero público. Entonces por eso también es importante. Luego por otro lado también la ciencia es interesante, y yo una cosa que siempre me gusta decir es que la ciencia también es cultura. O sea, la gente cuando piensa que hay que ser muy culto, entonces hay que saber qué escribió Cervantes y qué escribió Shakespeare, pero pues también creo que para ser muy culto hay que saber cuáles son las leyes de Newton, y hay que saber qué fue la teoría de la evolución de Darwin y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la ciencia es parte de la cultura humana, y en ese sentido hay que celebrarla y hay que también enseñársela a todo el mundo. Creo que a mí me apasiona el conocimiento científico, y entonces pues yo tengo muchas ganas de hablar del conocimiento científico a la gente, ¿no? Porque es una pasión, ¿no? ¿Cómo se hace, doctor? Es decir, ¿cómo se contagia este gusto? ¿Cuáles son las estrategias o las alternativas para hacerlo hoy en día, digamos, más allá de las aulas, que es, digamos, pues la fuente natural para compartir el conocimiento? Bueno, hay muchas maneras y eso ha cambiado con el tiempo. Digamos, tradicionalmente uno daba charlas públicas, que sigo dando charlas de divulgación, o uno escribía libros o artículos de divulgación. En la UNAM tenemos la revista Como Ves, por ejemplo, que es una revista de divulgación. Tenemos el Museo Universum, que es un museo de ciencia. Esas son medios más tradicionales, o las charlas, pero hoy en día hemos entrado en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es el medio de comunicación pues, que está creciendo más rápido, donde están todos los jóvenes, y entonces estamos tratando de aprender a utilizar las redes sociales para hacer también comunicación de la ciencia en forma de pequeños videos, en forma de textos, en forma de imágenes. Hay mucha gente que está empezando a hacer eso. Yo apenas estoy en pañales personalmente, pero hay gente que ya ha aprendido a utilizar esos medios, y son los medios para llegar hoy en día a la gente. Hoy en día, digamos, la televisión tradicional con grandes documentales que duraban muchas horas está bien, y qué bueno que se sigan haciendo, pero ya no es lo que está llamando la atención de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y hay que despertar, buscar cómo despertar ese interés y principalmente esa curiosidad, generar dudas. Estamos por irnos, doctor, pero quería preguntarle cuál es su opinión en cuanto al lugar que ocupa la física cuántica en particular, con respecto a todas las demás disciplinas, porque me parece que a veces cada una de las áreas de conocimiento le da, por supuesto, mucho valor a cada una de sus investigaciones, pero ¿qué lugar ocupa la física en el entendimiento de no solo del universo y de estas aplicaciones, sino de lo que somos como seres humanos? Yo creo que está en la base. La física cuántica está en la base de entender cómo funciona la naturaleza. Nos explica cómo funcionan los átomos, las moléculas, finalmente las moléculas que forman nuestro cuerpo. Entonces está en la base de todo. Y además, a nivel tecnológico, el mundo moderno, como lo entendemos hoy en día, no funcionaría sin la física cuántica. Nuestras telecomunicaciones, nuestra electrónica, nuestras computadoras, nuestros instrumentos médicos avanzados no funcionarían sin la física cuántica. Entonces está realmente en todos lados. De dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y todas esas preguntas que quedan por resolver en todos esos tiempos. Doctor Miguel Alcubierre, muchísimas gracias por estos minutos, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, donde también fue director, un divulgador importante que además, pues eso, tiene presencia en diferentes espacios para compartir este gusto y esta pasión por la física en general. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ahora les platico sobre una oportunidad para estudiantes de esta casa de estudios, y es que Radio UNAM nos invita a compartir su música en Nómada 3.0 Internacional. Se trata de una convocatoria que impulsa el talento emergente y promueve la participación de la comunidad estudiantil con la intención de contribuir a la comunicación entre el público juvenil y universitario. Tienes hasta el 31 de agosto para participar como creador musical y lograr que tu canción se transmita por diferentes estaciones del país. Sé parte de esta propuesta que abre las puertas de la radio a nuevas voces y sonidos. Y para más información pueden consultar el sitio de radio.unam.mx. Esta tarde nuestra biodiversidad nos da un buen número de razones para proteger, admirar y también para estar alerta ante cualquier lagarto moteado. Vamos a conocerlo.
un reptil rodeado de mitos y supersticiones. El lagarto moteado mexicano o enchaquirado, Eloderma horridum, vive a lo largo de la vertiente del Océano Pacífico desde el sur de Sonora hasta Guatemala. Es un lagarto venenoso que se emparenta con el monstruo de Gila. Una característica del lagarto moteado es su lento movimiento, por lo que también se conoce como iguana tonta o iguana mensa. Su aparato venenoso se encuentra en sus glándulas salivales situadas a lo largo de la mandíbula inferior, y a diferencia de otros reptiles como las serpientes, la función de su veneno no es la alimentación, lo usa como mecanismo de defensa. Su veneno causa dolor, asfixia, parálisis, hipotermia, entre otras afectaciones. Actualmente se han logrado aislar toxinas pertenecientes al género Eloderma, género al que pertenece este lagarto. Estas toxinas tienen gran potencial en el tratamiento de diabetes, Alzheimer y mal de Parkinson. Es una especie que se encuentra amenazada. Se extraen de su hábitat de manera ilegal para venderlas como mascotas y en algunos lugares es cazada por el miedo injustificado de la población, ya que no es una especie que represente peligro para el humano. En México se encuentra protegida por la Semarnat. Para que nuestra universidad tenga una presencia activa y coordinada a nivel internacional, se requieren programas y estrategias que impulsen todas estas acciones. Hoy, en la UNAM en el Mundo, Sandra Lorenzano nos cuenta sobre la DGESI, Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles nuevamente en esta sección que hemos llamado La UNAM en el Mundo. Y hoy les propongo que hablemos de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la DGESI, una dirección que se encarga de elaborar y diseñar programas institucionales que permitan incrementar la proyección internacional de la UNAM por medio de la vinculación, la cooperación y la movilidad internacional y nacional de alumnos, egresados y personal académico con instituciones de educación superior, instituciones científicas y culturales, organismos públicos y privados, extranjeros y nacionales. Asimismo, a partir de 2015 se creó nuestra CRAI, a la que pertenece la DGESI, con el propósito de consolidar las tareas de internacionalización, fortalecer alianzas y coordinar políticas y acciones en beneficio de la comunidad universitaria. En el último año, en 2024, para poner un ejemplo, 797 personas, alumnas y egresadas, realizaron actividades académicas en 202 instituciones internacionales de 35 países y de ellas 98% contaron con una beca o apoyo económico. En 2023 se creó la red de exbecarios de movilidad, que tiene como propósito generar un espacio de comunicación y vinculación entre personas que han sido beneficiarias del programa de movilidad estudiantil. Y al mismo tiempo damos así seguimiento al impacto que ha tenido su participación en el ámbito académico, profesional y personal. Los espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construye, ni más ni menos, el orgullo UNAM, más allá de nuestras fronteras. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy y también la semana. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa de la UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.